Quiero comentarles a ustedes que este espacio es un espacio seguro, por lo que aquellas compañeras que deseen que su intervención sea anónima, dejaremos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus dudas de forma personal y sean contestadas por la ponente. Sin más preámbulo, les presento a nuestra ponente, Daniela Edith Castillo Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder de la UAM Xochimilco, periodo 2017-2021, con la investigación, la influencia de los poderes fácticos en la elaboración de leyes, la Ley Televisa 2, en contra el derecho de las audiencias. Maestra de Estudios Sociales, colínea en Procesos Políticos por la UAM, Iztapalapa, periodo 2014-2016, donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Licenciada en Ciencia Política por la UAM, Iztapalapa, periodo 2007-2012. Profesora investigadora, invitada en la Universidad de Barcelona durante 2019. Ha participado en distintos congresos académicos nacionales e internacionales, foros especializados y talleres de actualización. Además, es miembro SOME desde 2018 y cuenta con publicaciones en revistas y libros de corte académico. Sus temas de investigación son comunicación y política, fácticos, política, estudios electorales y de partidos políticos, democracia, cultura política y construcción de ciudadanía y metodología de la investigación cualitativa. También le doy la bienvenida a nuestra moderadora, la maestra Karen Mayumi López. Adelante, estimada Daniela. Bienvenida. Hola a todas, veo algunos nombres de hombres, así que también bienvenidos, pero ya me di cuenta que la mayoría del público asistente somos mujeres y eso me encanta y lo celebro. Ahorita que la secretaria Maru hacía mención sobre que este ciclo de conferencias se enmarca en la conmemoración al 25N, para la erradicación de la violencia de la mujer, pues me permito mostrarles la portada de la revista Voz y Voto de este mes, que es precisamente 3 mariposas moradas y que habla sobre el tema de violencias. Cómo distintas violencias que son acuñadas en el día a día afectan nuestra participación política. Y es muy interesante porque es, además, no sé si lo sepan, pero si no se los platico, ¿no? El por qué 3 mariposas. Esto es en conmemoración a la muerte de las hermanas Mirabal, que eran de República Dominicana y que ellas se manifestaron abiertamente en contra del gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo y que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Las hermanas Mirabal eran 3 y eran mejor conocidas como las mariposas. De ahí que la portada de La Voz y Voto de este mes sea precisamente 3 mariposas moradas en conmemoración a las hermanas Mirabal, y donde como comercial pues podrán encontrar un artículo mío sobre violencia contra las mujeres. Pero bueno, y hay muchos otros artículos buenísimos, la verdad, que hablan sobre el tema. Pero bueno, yo les agradezco que me hayan invitado acá. Estoy muy contenta de poder participar. Celebro mucho que los partidos políticos hagan este tipo de conferencias precisamente para mantener más, para que logren inmiscuir a sus asociadas en la discusión política. Hay muchas cosas, ahorita mencionaba Maru, acerca de entender los diferentes tipos de violencia. Y hoy vamos a hablar un poquito de ellas. Yo les vengo a hablar un poquito del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Por eso decía que celebro que seamos la mayoría mujeres, ¿no? Y esto habrá que empezarlo de esta manera.
En muchos países o regímenes democráticos, o en aquellos que pretenden instaurarlo, perdón, existe una serie de características que se le otorgan a los individuos pertenecientes a ese sistema político y que se les denomina ciudadanos, ciudadanas. Y entonces acá la pregunta es, pues, ¿a qué nos referimos por ciudadanos, ciudadanas? Alguna me podrá decir, bueno, tiene que ver con, te vuelves ciudadano cuando cumples la mayoría de edad, cuando naces dentro de un territorio determinado o cuando se posee un modo honesto de vida. Y sí es cierto, pero vayamos un poquito más allá. ¿En qué consiste el ser ciudadano, ciudadana? Y entonces para eso habrá que mencionar que la ciudadanía va acompañada del concepto y del ejercicio de la democracia y del concepto de la participación. Y es que el conjunto de cualidades propias de la ciudadanía no podría darse en otro sistema político más que en el democrático. Entonces, y la participación, pues necesita llevarse a cabo en condiciones que salvaguarden al ciudadano ciudadana. Entonces, este concepto tiene una dimensión jurídica, histórica, social, cultural, y bueno, pero la más importante, una de las más importantes, es aquella que se refiere al ciudadano en el sentido de pertenencia. Es decir, se ejerce ciudadanía cuando el individuo pertenece a un Estado-nación y entonces forma parte de una comunidad política. Entonces, esto nuevamente nos remite al concepto al modelo democrático, donde en él se determina un marco normativo en el que el ciudadano o ciudadana puede hacer uso de sus libertades que están garantizadas en un Estado de Derecho. Y es muy importante mencionar que las sociedades políticas que aluden ciertas características a los individuos, si no son libertades individuales, entonces no podríamos hablar de ciudadanía. Es decir, si no hay libertad para ejercer libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de manifestación, de oposición, entonces no estamos hablando de ciudadanía. Y esto remite, les decía, pues a recalcar la condición democrática que antecede el ser ciudadano. Y entonces, bueno, también es importante mencionar que en estos sistemas políticos democráticos, donde se le otorga a la ciudadanía la capacidad de ejercer sus derechos como parte de la convivencia diaria, también al mismo momento se está construyendo una cultura política. En términos teóricos, hay un autor muy importante que es como parteaguas cuando se habla de ciudadanía, que es Thomas Marshall, y entonces él observa el concepto de ciudadanía a partir de 3 elementos que son súper importantes. El primero, el de los derechos, el de la igualdad y el del vínculo del individuo con una comunidad. Y estos 3 elementos nos están hablando de 3 dimensiones que él desarrolla. Los derechos tienen que ver con las libertades, con una dimensión civil. La igualdad nos refiere a una dimensión política y el vínculo del individuo a la comunidad nos refiere a una dimensión social. Y acá es donde nos vamos a quedar. Digo, utilizamos a Marshall y les explico un poquito de qué tenemos que entender por ciudadano, ciudadana, porque nos interesa llegar precisamente a la esfera de la dimensión política. Es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque hay que entender esta dimensión política como aquellos derechos de participación en el ejercicio del poder, ya sea como autoridad política o como electores. Y entonces ahora sí podemos hablar de qué son los derechos políticos. Bueno, pues se refiere a todos estos derechos fundamentales que todo ciudadano o ciudadana tiene para intervenir en las actividades que se encuentran relacionadas al Estado en el ejercicio de la función pública. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos político-electorales? Bueno, pues que tengamos la capacidad de decidir sobre el sistema de gobierno, de que podamos elegir a nuestros representantes políticos, es decir, que tengamos derecho a voto. Ese es el primero. Otro es que tengamos acceso a los cargos de representación política, o sea, derecho a ser votado, votada. También nos habla acerca de poder tener la capacidad de poder definir y elaborar normas
y políticas públicas, y eso a través de organizaciones. Y entonces nos habla de la importancia del derecho a la afiliación a los partidos políticos y también el derecho a la asociación para tomar parte de los asuntos políticos. Allí llevamos 4 derechos electorales. El quinto vendría siendo que también es importante poder participar en el control y el ejercicio de la función pública de sus representantes a partir de ser una autoridad electoral. Es decir, que tenemos derecho a integrar autoridades electorales a nivel nacional o en cada una de las entidades federativas. Y esto es, digamos, un bosquejo de cuál es la base de lo que vamos a estar hablando: ciudadanía, democracia, derechos políticos, derechos político-electorales. Pero ¿cómo se desarrolla la mujer en el ámbito de la política? Vamos a ver. El año pasado salió la ENCUSI, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que es una encuesta creada, o bueno, más bien llevada a cabo por el INEGI, y saca datos sumamente interesantes. Y yo, cuando la revisaba, observaba la participación política de la mujer en 2 bloques: de cómo nos vemos las mujeres a nosotras mismas cuando se refiere a la política, y el segundo bloque, de cómo nos ven todos y todas respecto a las mujeres que hacen política. Y entonces este primer bloque de cuál es la percepción que tenemos nosotras mismas sobre la política, pues es muy interesante, porque nos dice que el 58.9% de las mujeres están muy, muy interesadas en asuntos del país. Es decir, a las mujeres sí nos interesa participar y acceder a la política. No es un tema que X, no, sí nos importa. Y muy interesante, ahorita voy a decir por qué, que el 70% de las mujeres se informa de los asuntos políticos a través de la televisión. Y ahorita vamos a ver por qué este dato es relevante. Pero bueno, siguiendo en este primer bloque, la ENCUSI también nos dice que el 25.9% de las mujeres considera que tiene conocimientos y habilidades para participar en las actividades políticas. Es decir, que están dispuestas a entrarle al tema de la política, ¿no? Y este dato me pareció importante resaltarlo, sobre todo respecto a los hombres. Y aunque la diferencia es poca, mientras que las mujeres, el 25.9% de las mujeres asume que tiene los conocimientos y habilidades para participar en la política, los hombres, el 29.7% de ellos piensan que también tienen habilidades políticas. Y entonces, aunque la diferencia no es mucha, porque es menos de 4 puntos, lo que es interesante es que hay un mayor número de hombres que asumen que tienen la capacidad para hablar de política. Y un dato adicional es que la mayoría de las mujeres que piensan que tienen esta capacidad rondan el rango de edad entre los 20 y los 30 años. Y esta es una probadita de cómo nos vemos las mujeres a nosotras mismas. Ahora pasemos al segundo bloque. ¿Cómo nos ven? La población en general, hombres y mujeres, ¿cómo nos ven a las mujeres? Bueno, pues nos dice la INCUSI que el 31.6% de la población mexicana está de acuerdo en que las familias de las mujeres deben decidir si ellas pueden o no participar en la política. Ajá. El 19.7% nos dice que los hombres están mejor preparados que las mujeres para asumir puestos políticos. ¿Será cierto? No solo eso. El 11.2% de la población mexicana está de acuerdo en que las mujeres carecemos de habilidades y de educación política, y por esa razón un hombre debe decidir por nosotras. Y entonces estos datos además resultan mucho más interesantes cuando se segregan los datos por sexo, porque resulta que la mayoría de las personas que piensan así, pues son hombres, ¿no? Y entonces, bueno, sé que son muchas, pero me gustaría preguntarles si alguna, o Maru, o Karen, tiene alguna idea de por qué carambas nos ven así. ¿Qué será? ¿Qué influye? ¿Por qué existen estas representaciones de la mujer?
¿Será alguna idea? Pues no lo sé, realmente es una cuestión netamente de una onda patriarcal, ¿no? Evidentemente, o sea, indiscutible, ¿no? Que se piense que un hombre, pues puede, evidentemente que una mujer no puede gobernar, ¿no? Pues evidentemente es una estructura y una visión meramente de patriarcal. Yo lo considero así, no sé. Claro, claro, claro. Pero la idea acá es preguntarnos, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué hay muchas mujeres que piensan así y por qué hay muchos hombres que piensan así? Bueno, pues yo les voy a lanzar un dato. La televisión es un constructor de identidades de género y entonces la televisión tiene gran culpa de eso desde mi punto de vista. Pero la televisión nos dice otra encuesta, que es la Enduti, que el 96.1% de los hogares en México tienen acceso a televisión. Esto significa, las cifras más o menos andan ahí por ahí, de que en cada hogar en México, 1 de cada 100 hogares no tiene televisión. Lo más común, lo que suele pasar, es que en cada hogar hay al menos 2 televisiones en casa. Y entonces, si tenemos acceso a la televisión, pues tenemos acceso a su contenido, ¿están de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el contenido que los mexicanos y las mexicanas vemos en la televisión? Específicamente en la televisión abierta, que es la que es la de mayor presencia en los hogares. Bueno, pues vemos noticieros, películas, telenovelas, contenido infantil y deportes. Y entonces yo acá les propongo que hablemos de cómo la televisión produce estereotipos de género. Y lo que es posible identificar es una serie de patrones estereotipados sobre la mujer que naturalizan la dominación, la desigualdad, la discriminación por medio de un discurso hegemónico por el cual se constituye la forma de entender el mundo. Esto que decía Karen. ¿Y qué creen? Que esto es violencia simbólica. Es violencia simbólica contra nosotras, que es transmitida en los medios de comunicación, especialmente a través de la televisión, y que muchas veces no nos damos cuenta o que llega a pasar desapercibida, pues porque se ejerce a partir de esto que se denominan los micromachismos. Estos comportamientos, comentarios y actitudes de la vida diaria que colocan a las mujeres en roles tradicionales de inferioridad ante el hombre y que muchas veces suelen desestimarse bajo la postura de exageración. Además, otra cosa que vemos en los medios es que hay un uso excesivo de la cosificación donde se nos valora a partir de nuestro cuerpo. Y entonces encontramos que la identidad de la mujer está estereotipada a partir de dos rubros, del comportamiento y del físico. ¿Qué nos dice la televisión de cómo somos las mujeres en términos de comportamiento? Nos dice, bueno, es que la verdad es que primero son súper irracionales. Por eso siempre nos dicen que somos unas locas exageradas. También somos súper emotivas. O sea, no nos han dicho siempre que somos mejores cuidadoras, que lloramos por todo, que de hecho nos realizamos a partir de la maternidad, porque no hay amor más grande que el de una madre, ¿no nos han dicho eso? También somos simpáticas, tenemos que ser buena onda y risueñas, porque si no, hay que amargada, que aguafiestas. Y también otro elemento, que tenemos un disminuido pensamiento crítico. Es que siempre nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas. Ajá. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en los noticieros. En los noticieros que les decía que es uno de los contenidos que más se observa en televisión. ¿Dónde aparecen las mujeres en los noticieros? Históricamente aparecen a través de ser las chicas del clima o las que cubren la sección de espectáculos. Y el mensaje que acá se está dando es que las mujeres tienden a cubrir las notas blandas, aquello que no necesita seriedad, porque la seriedad que refiere la cosa pública tiene que quedar a cargo de hombres. De hecho, hay un meme muy bueno de la chica del clima, ¿no? Que dicen, nadie le pone caso al clima, salvo a la chica del clima. Pero cuando cambian a la chica del clima por el señor del clima es que la cosa se viene buena, ¿no? Es decir, la mujer nada más está ahí de adorno. Y habrá quienes me dirán, oye Daniela, pero es que ahorita, en este momento, el noticiero de Televisa, el noticiero nocturno de mayor rating, tiene una mujer.
como conductora. Y yo les diría, tienen toda la razón. Nada más que en los 51 años que lleva ese noticiero nocturno en Televisa, los últimos 6 años han estado a cargo de una mujer. Los demás años siempre han estado a cargo de un hombre. Y estos son en los noticiarios, perdón. ¿Qué vemos en las telenovelas? Bueno, pues vemos que hay también ciertos perfiles, ¿no? Está la mujer pragmática, astuta, que además hace uso de su sexualidad para conquistar sus objetivos y que como en una especie de déjà vu siempre sale castigada al final de la historia. Y si no, vamos a preguntarle a Rubí o a Teresa, ¿no? Y también está las mujeres humildes, de buen corazón, religiosas, amorosas, y que además tienen una intención de superación personal. Ahí está Simplemente María, ahí están las 3 Talías, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Marimar, María Mercedes, no me acuerdo cuál es la otra. Y es más, hay una telenovela que dibuja muy bien esta dualidad de la mujer. La Usurpadora, y me parece que Televisa después hizo un remake con Sandra Echeverría, que no recuerdo cómo se llama, pero es la misma mujer en su versión astuta, mala, inteligente, y la otra que es súper bondadosa. Así somos las mujeres, ¿no? Así nos dice que somos las mujeres, al menos la televisión. Y está el rubro físico. ¿Cómo nos vemos? Bueno, pues la verdad es que a partir del rubro físico, es donde se promueve la cosificación de la mujer, donde somos exhibidas a partir de patrones de belleza hegemónicos. En la televisión se puede observar muy claramente una tendencia a someterse a cirugías plásticas para embonar en ciertos estereotipos, y es muy interesante que además son cirugías que además siempre tienden a resaltar la hipersexualidad de la mujer, ¿no? A enseñar el busto, los glúteos, si tienes piernas largas está de lujo, y si te engrosas los labios va a estar increíble. Y esto lo vemos también en los noticieros con las chicas del clima, ¿no? Les decía. De hecho, hay yo me pregunto si es una elección propia el vestuario de las chicas del clima, si ellas lo escogen o les escogen esos atuendos. Y también, bueno, está el tema de las telenovelas, que además, pues es muy interesante porque son mujeres que siempre buscan encajar en un perfil de belleza, ¿no? Generalmente son güeras o son blancas, son altas, delgadas, visten a la moda, y además suelen terminar con una posición económica muy desahogada. Y esto, pues esto plantea una ruptura y una segregación con las audiencias, porque las audiencias no somos así. Y bueno, todo esto se los platico. Bueno, no solo eso, espérenme tantito, y alguno me dirá, bueno, ¿y que no hay una producción que plantea a la mujer dentro de su participación política? Claro que las vi. Está Televisa, una vez hizo una producción que se llamó La Candidata, que buscaba derrumbar estos estereotipos de la mujer dedicada a la esfera privada. El resultado fue que sí hay un manejo del discurso político a favor de los derechos de las mujeres, pero lo interesante es que no se logra desprender de los modelos tradicionales, donde la protagonista no logra combinar ambas esferas, la pública y la privada. Y llama mucho la atención el final de la novela, si no lo vieron, si no lo han visto, ahorita lo buscan en YouTube, ahorita acabando esto, donde el final es una escena donde sale la actriz en la mira de un francotirador, y entonces ya no se ve si la mata o no la mata, pero en eso acaba, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo me pregunto, ¿en serio buscan eliminar los prejuicios dando como mensaje final que las mujeres que ingresan a la política deben atenerse a la violencia del medio? Bueno, eso, y me dirán, bueno, es que Daniel es Televisa, ¿no? O sea, tuvo una crisis de contenidos. Pero también está esta serie súper exitosa de Netflix que se llama House of Cards, que relata la vida de un matrimonio adicto al poder, y cuya protagonista lo fue hasta que salió por la puerta de atrás quien personificara el papel principal. Y entonces, bueno, relata la vida de una mujer que se llama Claire Underwood, que resulta ser la primera presidenta de Estados Unidos, y que a pesar de sus evidentes habilidades políticas, pues se tiene que enfrentar al sexismo de la sociedad y de los distintos poderes que buscan controlarla o derrocarla.
Ella es muy interesante porque tiene que afrontar los cuestionamientos de la población por la desconfianza de dejar una nación en manos de una mujer. Y entonces está muy padre porque al final lo que Netflix demuestra acá es que hay una ciudadanía y una clase política que caminan con una bandera del progresismo, pero que en realidad está permeada de paternalismos y misoginia. Ahora, lo que les acabo de mencionar importará. Y si importa, ¿por qué importa? ¿Eso nos afecta a nosotras? Yo diría que sí, porque precisamente los datos presentados por la INCUSI 2020 y sobre los ejemplos de cómo la televisión construye identidades de la mujer, pues nos permite primero reflexionar sobre las ideas que aún permean en nuestro país sobre nosotras y sobre nosotras en la esfera pública también. Y segundo, pues nos busca o nos presenta, digamos, la idea de implementar acciones, es decir, tomar cartas sobre el asunto y trabajar por un camino real para la mujer en la política. Y entonces ahora sí, regresamos un poquito. ¿Cuál es la participación política de las mujeres ante el ejercicio de estos derechos político-electorales? Bueno, les decía, pues el primero y el más importante, o uno de los más importantes, es el derecho al voto. Y en el caso del reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, es importante mencionar que es que proviene de una de las luchas más largas de la época contemporánea. La ciudadanía política de las mujeres, nos guste o no, es una herencia del feminismo. Y es que apenas que se declaró, apenas expresada, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano allá por 1789, existieron algunas manifestaciones que buscaban la visibilidad de las mujeres. Algunas de ellas fueron expresadas en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, gracias a Olympe de Gouges. También está la reivindicación de los derechos de la mujer, y todo eso fue en el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX viene una declaración de sentimientos sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, que son mejor conocidos como los Seneca Falls. Y entonces, bueno, esta definición de ciudadanía pues tardó muchos años en concretarse de acuerdo pues a los distintos retos que las mujeres han afrontado. Y en ese sentido es importante retomar la propuesta de Iris Marion Young, que es observa el concepto de ciudadanía desde una visión feminista. Y ahí nos habla de la necesidad de reconocer a una ciudadanía diferenciada y del establecimiento de medidas y derechos especiales diseñados a reducir las desventajas que se enfrentan en los distintos grupos sociales. Esta ciudadanía diferenciada pues también funciona y también puede ser aplicada para una ciudadanía trans, migrante, pero vaya, digamos que el origen tiene que ver con las diferencias entre hombre y mujer. De modo que para explicar los derechos políticos de las mujeres en México, pues habrá que dividirlo en dos puntos importantes. El primero tiene que ver con la conquista del derecho al voto y el segundo, aquel que se refiere a los retos y la conquista de la mujer para ser votada. Y entonces, bueno, en esta primera parte de la conquista del derecho al voto, me parece que es importante dar un pasito atrás, ¿no? Y ver cómo es que se dio los primeros movimientos sufragistas en México. Estos se dieron en el siglo XIX. Eso fue, empezaron los movimientos sufragistas alrededor del mundo, pero lo más importante es que en Nueva Zelanda, más o menos por ahí de 1893, fue la primer nación que reconoció el derecho al voto a la mujer. Y el caso más reciente, o sea, digamos que de los últimos países que reconocieron el derecho al voto, fue Kuwait en 2005. O sea, hace nada, de verdad. Y en la región latinoamericana, pues podemos observar que el primer país que reconoce el derecho al voto a la mujer fue Ecuador en 1929, y los últimos en reconocerlo fueron Salvador y Paraguay en 1961. Ahora, en el caso mexicano, ahora sí, pues podemos encontrar algunas luchas materializadas en Las Violetas de Anáhuac, que fue un periódico feminista que contó con el apoyo de Porfirio Díaz, y aunque solamente duró 2 años, de 1887 a 1889,
pues se trataban temas de la reivindicación del derecho al voto femenino, la importancia de la igualdad de oportunidades y la difusión de la idea de instruir a las mujeres. Ya para 1910 surge un movimiento llamado las Hijas de Cuauhtémoc, que abiertamente estaban en contra del régimen porfirista y se aliaron a Francisco I. Madero pidiendo participación política de las mujeres, igualdad de género y derechos laborales. Lamentablemente, la Constitución del 17 no los plasmó. Después podemos encontrar durante la época cardenista, más o menos de ahí de 1935 a 1938, una gran movilización a través del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que defendía el voto femenino, la alfabetización de las mujeres y un tema interesantísimo, las guarderías, porque el desempeño y el desarrollo de la mujer en la vida pública no tenía por qué estar peleada con la maternidad, y por eso era importante las guarderías. Y se habla de que este frente logró mantener activas alrededor de 50,000 mujeres en todo el país durante este periodo. Y es muy interesante que, aunque el movimiento sí logró tener un impacto en el Código Civil de 1928, porque lograron meter esta iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución, pues no fueron aprobadas por el Poder Legislativo. ¿Quién era el Poder Legislativo en esta época? Pues estaba lleno de hombres. Muy interesante, porque no lo reconocieron los legisladores varones, porque asumían, ¿no? Porque esta idea de que ellos saben lo que nosotras necesitamos o lo que nosotros queremos, ellos asumían que el voto de la mujer iba a ser conservador, y entonces eso los iba a quitar del poder. Entonces por eso decidieron no otorgarle el voto de la mujer en aquella época. Luego ya para 1947 es que se otorga el derecho al voto en algunas elecciones municipales, y de hecho algunas mujeres lograron empezar a tener sus primeros curules, y en 1952 fue electa la primer diputada federal. Pero eso fue como en algunos municipios, ¿no? Pero ahora sí, ya hasta 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, es que se reconoce a la mujer como ciudadanas en el artículo 34 constitucional, y con ello la realidad de poder votar y ser votadas. Entonces ahí sí es un derecho ya universal. Ahora, el segundo apartado, ¿no? El segundo reto de las mujeres, el derecho a ser votadas. Bueno, pues respecto a ya habíamos visto que ya habíamos logrado tener la capacidad de votar, bueno, de que se nos reconociera en la Constitución que podíamos votar, y ahora también estaba el gran reto de tener presencia en los puestos políticos, y esto también habrá gente que esté a favor y otros en contra, pero que esto ha sido posible a partir de la implementación de cuotas. Estas tuvieron su origen en los países nórdicos, por allá de 1970, pero perdón, se me fue una idea, pero en América Latina se implementaron por primera vez en 1991, mediante la ley de cupos en Argentina. Y dejando de lado, digamos, estos argumentos que algunas podríamos tener a favor o en contra acerca de las cuotas, lo que sí es un hecho es que existe una representación cuantitativa en los sistemas políticos que han implementado el tema de las cuotas. Para el caso de México, pues estos fueron plasmados en la ley electoral del otrora COFIPE, y sus modificaciones pues han ido cambiando pues a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, en el 93, el COFIPE le dice a los partidos políticos que les recomienda promover y considerar la presencia de las mujeres candidatas. Pero eso era una recomendación. ¿Y quién creen que lo hizo? Nadie. Y entonces, para 1996, entonces ya se estipula que tenga que ser la cuota 70-30, pero sigue siendo sin obligatoriedad, pero ya se establece que haya, ya se establece, digamos, ahí sí la primer cuota, ¿no? Hasta el 2002, o sea, estamos hablando de un nuevo milenio ya, o sea, de verdad el 53 no es ni siquiera la generación de nuestros abuelos, es la generación de nuestros padres. El voto mexicano de la mujer tiene esta edad, ¿no? Y entonces, en 2002,
por iniciativa de InMujeres, es que se logra en la Cámara de Diputados que se reforme el artículo 175 del COFIPE, donde se determina la obligatoriedad de la norma y la sanción por incumplimiento. Es decir, esta cuota de 70-30 ahora ya es obligatoria. Y si no lo haces, se te va a sancionar. Esto, bueno, se da en 2002. En 2008 se establece que los partidos tienen la obligación de promover y garantizar la igualdad de oportunidades buscando la paridad de género. Esto, bueno, se empieza a hablar de paridad de género en 2008, pero también en 2008 se establecen que las candidaturas que presenten los partidos ante la autoridad electoral se integren con al menos 40% de un mismo género, es decir, se cambia la proporción a una cuota de 40-60. Y esto con el objetivo de que paulatinamente se iba a ir acrecentando para lograr la paridad de género. Pero ¿qué pasó en las elecciones de 2009? Pues que se presentaron algunos casos de simulación en la integración de las listas, donde se promovía la candidatura de mujeres en distritos perdedores. Y la otra es que había hombres que eran suplentes. Bueno, se conoce el tema como el de las Juanitas, que eran mujeres para cumplir con la norma electoral, ganaban en los distritos, en cualquier distrito ganaban, y entonces renunciaban a favor de un hombre. Razón por la cual en 2011 vuelve a haber una reforma y entonces, bueno, ojo, se vuelve a hacer una reforma, pero también a partir de un recurso que esta asociación de Red de Mujeres en Plural y algunas mujeres de algunos partidos políticos interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer obligatoria que las suplencias fueran del mismo sexo. Es decir, si iban a querer renunciar, está bien, pero iban a cederle el lugar a otra mujer, o sea, que quedaban mujeres, quedaban mujeres. Y en 2014 es cuando la paridad de género se eleva a rango constitucional. En 2015 ya empieza a aplicar la paridad de género y justo en la legislatura pasada, en la 64, en la que fue de 2018-2021, es que se logra por primera vez en el Congreso Federal la paridad. 244 mujeres en Cámara de Diputados, que representaba como 49.2% de mujeres, y en el Senado de la República había 51% de mujeres. Sin embargo, en la legislatura actual, en la 65, también hay paridad, y esta sí quedó conformada literal del 50-50, y 50 diputados federales, hombres, y 50 mujeres. Y acá el dato interesante es que de las 250 legisladoras, 148 fueron votadas por la ciudadanía, es decir, llegaron por vía de la mayoría relativa y solamente 102 llegaron por RP. Ahora, eso es en el caso de las legisladoras, pero ¿qué pasa con el caso de las gobernadoras? Porque si bien es cierto que hoy en día hay 7 mujeres gobernadoras a lo largo del país, también es cierto que 6 de ellas fueron apenas elegidas en las más recientes elecciones. Y es que es muy interesante porque a lo largo de la historia del país solamente ha habido 14 mujeres gobernadoras. Es muy poco, o sea, realmente es muy poco. Y bueno, de esto que les platico, pues me parece que lo que sí podemos mencionar es que si bien las cuotas de género buscaban sí producir un cambio cultural, pues también es cierto que es a partir de estas sentencias en los tribunales que se ha creado jurisprudencia y que se ha logrado la paridad de género en algunos de los ámbitos de participación política de las mujeres. Por temas de tiempo, porque ya vi que ya me lo acaba, ya siempre suele pasar este tipo de cosas, está el derecho de asociación, el derecho de afiliación, pero quiero hablar sobre uno que me resulta bastante interesante, que es el derecho a integrar la autoridad electoral. Y es que este espacio que resulta ser muy interesante porque si bien es cierto que el Consejo General del INE es paritario, también es cierto que la presidencia jamás ha sido ocupada por una mujer. Y ahí hay un tema importante. Ajá. Y en el caso de la conformación de los OPLES, hoy podemos observar que 16 OPLES son presididos por mujeres, 12 por hombres y hay otros 4, me parece, que aún no se ha determinado.
Y al respecto me gustaría platicarles sobre el caso de lo acontecido en el OPLE de Chihuahua, porque cuando yo me encontré con el caso me pareció súper interesante, que este OPLE entró en este proceso de selección este año para elegir la presidencia del órgano. Y había 3 perfiles de mujeres que parecían muy, pues eran los perfiles que se más adecuados. Y se partía de que como nunca había tenido este OPLE una presidencia mujer, pues lo más normal es que eligieran a una mujer para presidir. Y resulta que a pesar de que tres perfiles llegaron y estaban súper bien evaluados, el INE determinó nombrar a un hombre como presidente del órgano estatal. Y es que, vaya, pasó esto, estas 3 mujeres, donde nunca se les dio como una razón de por qué, pues decidieron meter un recurso también ante el Tribunal Electoral, y lo que hizo el tribunal fue decir, oye INE, sí es cierto, no tocaba que fuera hombre, es mujer. Y entonces, aunque el INE nombra al varón como presidente, pues lo tiene que destituir. Y entonces, muy, muy curioso, porque en vez de buscar entre estos perfiles que estaban ya muy evaluados, muy bien evaluados, pues decide declarar la plaza desierta e iniciar un nuevo proceso de selección. Llega y entonces ahora sí ya nombran a una mujer, pero no alguna de las mujeres que había impugnado, ojo. Y entonces, pero a su vez también estaban buscando, me parece que fueron tres nuevos espacios como consejeros del OPLE, pero bueno, siendo del Consejo General, y resulta que esos 3 espacios también fueron determinados entonces para hombres, como si no hubiera otra vez mujeres que quedaran. Y es muy interesante porque además las mujeres que impugnaron, las que habían quedado muy bien evaluadas para ser presidentas, también volvieron a participar para conformar el órgano estatal de Chihuahua, y resulta que no quedaron, resulta que ahora sí ya no quedaron, y eso me deja pues algunas cositas ahí de dudas o que me hacen ruido, ¿no? Porque efectivamente, pues el Consejo tuvo la oportunidad de ser conformado de manera paritaria, y no fue así porque los consejeros nacionales pues determinaron o dieron el lugar a favor de los hombres, y de hecho hoy, digo, sí la presidenta es mujer, pero de los 6 lugares restantes que conforman el OPLE estatal, 2 son mujeres y 4 hombres. Entonces, bueno, ahí hay un lugar que era definitivamente de las mujeres. Bueno, también mencionarles que efectivamente el que haya más mujeres en política no significa que la sociedad sea más justa para nosotras. La existencia de la paridad de género no soluciona otras discriminaciones o sesgos que aún se tienen en nuestro país. Por ello, es muy importante darle el peso justo a las cuotas y a la paridad, donde, si bien es cierto que son una conquista de la ciudadanía, también es cierto pues que es un avance de la democracia en México. Ahora, esto suele pasar así, pero yo las invito ahora a que miremos algunos contextos donde se ha desarrollado la participación política de la mujer. Y en el ámbito internacional es muy interesante porque la todavía canciller alemana, Angela Merkel, que ha vivido durante 16 años, ha vivido en carne propia, estos micromachismos ejercidos por sus pares varones. No sé si se acuerdan cuando Vladimir Putin utilizó un perro para revivir un miedo de la canciller con el objetivo de intimidarla. O cuando Berlusconi la dejó esperando en un recibimiento diplomático porque él estaba muy ocupado recibiendo una llamada. Cuando George W. Bush, en un evento diplomático donde todos suelen saludarse de mano, bueno, eso antes del COVID, saluda a Angela Merkel dándole unas palmaditas y estrujándole aquí, ¿no? Porque pues así, de buena onda, ¿no? O cuando Trump en su primer evento en persona se negó a darle la mano a Angela Merkel porque
¿cómo le iba a dar? O sea, bueno, y ahora que estoy hablando de Trump, perdón por el ruido, pero es que hay mucho tráfico fuera de mi casa. Bueno, hablando de Trump, pues también hay una serie de descalificaciones impresionantes de este señor, donde habrá que recordar una afirmación que hizo cuando mencionó que las mujeres en esencia somos objetos estéticamente agradables, es decir, somos objetos, ¿no? Otra que no, decía, bueno, es que poner a trabajar a una mujer es muy peligroso, ¿por qué será? ¿No? Pero ya lo veía Trump, ¿no? Pero una de las que hizo muy fuertes fue contra su contrincante política cuando estaban de candidatos a la presidencia de Estados Unidos, fue la que cuando mencionó hacia Hillary Clinton, diciendo, si Hillary no pudo satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos? O sea, qué barbaridad, ¿no? Y si esto sucede a nivel internacional, pues imagínense lo que pasa en el caso mexicano. Y es que tan solo este año, en 2021, en Quintana Roo, una candidata se enfrentó a que algún gracioso, alguien, se le ocurrió la maravillosa idea de mandar a hacer volantes que ofrecían servicios sexuales y pusieron el número privado de la candidata, ¿no? Seguimos viendo o teniendo legisladores, por ejemplo, como Fernández Noroña, que se ha atrevido a mencionar respecto a sus pares legisladoras, ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca. Porque sí, él sí se compró esto de que las mujeres nos vemos calladitas, nos vemos más bonitas, ¿no? Cuando Purificación Carpintero fue legisladora, bueno, pues, se enfrentó a que la prensa en general hablara sobre su frivolidad, su falta de méritos, su apariencia física, y la apodaron Puris Hilton, ¿no? O sea, en relación a esta influencer, bueno, es influencer y es modelo y no sé qué tanto es Paris Hilton. Bueno, aquí teníamos a Paris Hilton, de acuerdo a la prensa, o una exdiputada, también proveniente de Chihuahua, Cristal Tobar, a quienes se referían los medios como la diputada con la minifalda más corta. Y si observamos todos estos juicios, son tendientes a exaltar dos elementos que se aprendieron en la televisión: el físico y el comportamiento de una mujer. Por eso es importante mirar, o sea, ponernos, ya saben, como estos anteojos con perspectiva de género, estos anteojos feministas, para darnos cuenta que esto que aprendemos o que nos parece muy normal en la televisión, una cosa es que lo normalicemos, pero esto es una violencia simbólica contra... Un poquito se nos fue la señal ahí con Dani, a ver si ahorita ya regresamos. Espérenme tantito, a ver si... Denos un segundito. Permítanme. A mí me parece sumamente interesante ahorita lo que está diciendo la doctora Daniela. Básicamente, yo creo que es mucho de lo que a diario sufrimos las mujeres o padecimos las mujeres en el ámbito político, y evidentemente también es una cuestión sistemática, ¿no? Pero a ver, denme un segundo para ver si regresa Dani, seguro tuvo ahí un problema. Ya estamos listas, creo. Ya estamos, otra vez, ya estamos. Perdón, Sí, no sé lo que pasó. Yo seguía no hablando y... No te preocupes, adelante, okay. Adelante. Bueno, no sé desde dónde me escucharon, pero lo que les quería decir es que, bueno, efectivamente, estos comportamientos que vemos muchas veces, estos juicios que se hacen sobre nosotras cuando hacemos política, pues tienen que ver justo con lo que aprendimos en la televisión y que es una violencia simbólica, ¿no? Lo que pasa es que como nunca nadie la ha cuestionado, nunca nadie lo ha sancionado, pues lo dejamos pasar y lo normalizamos. De ahí me parece que es muy importante hablar sobre igualdad formal e igualdad sustantiva. Igualdad son dos términos que de repente se ocupan mucho cuando se habla sobre paridad de género, pero a ver, ¿qué es? Más allá de saberlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Porque si bien a la igualdad formal podemos entender
que es el reconocimiento de los derechos en la ley, en la norma, también es cierto que es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio político de nosotras. Por eso es importante transitar a esto que se conoce o a esto que se denomina como igualdad sustantiva. Es decir, que haya acceso a un mismo trato de oportunidades y que exista un reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de nosotras cuando hacemos política. Es decir, significa que sí entendamos que somos diferentes, porque claro que somos diferentes a los hombres, pero no por eso merecemos un trato diferenciado, sino que más bien hay que buscar a partir de la diferencia establecer un piso parejo, un piso equitativo para poder combatir la discriminación que muchas veces se manifiesta en los hechos. Y bueno, ya a manera de conclusión, porque ya llegamos a las 7:10 de la noche, ya estamos siendo casi la hora, a manera de conclusión, lo que planteo en esta es, yo las invitaría a que miren la esfera privada. Pensemos nosotras mismas cómo crecimos, cómo nos desarrollamos, cómo fuimos educadas. Es más, ¿qué situación vivimos nosotras mismas en casa hoy en día? ¿Por qué? Porque esto que se desarrolla en la esfera privada muchas veces se traslada a la esfera pública. Yo he platicado con muchas amigas feministas que trabajan el tema de género y es muy chistoso porque de repente me dicen, es que no puede ser que yo soy la que le estoy hablando, yo soy feminista y mira lo que me están haciendo, ¿no? O sea, no me había dado cuenta de lo que estoy teniendo en casa. Pues sí, porque es que así nos educaron. Entonces, por eso es importante les decía ahorita, ponernos nuestros anteojos feministas, ponernos nuestros anteojos con perspectiva de género y entender que a lo mejor esto que normalizamos es violencia, es una violencia simbólica, porque claro, hoy somos mucho más conscientes que los golpes, efectivamente, bueno, sí son una agresión física, es una violencia física, pero no es la única que hay. Hay violencia económica, hay violencia emocional, hay violencia simbólica y hay que aprender a identificarla. Y por eso es que son tan importantes estos foros para que podamos hablar de ellas, de este tipo de violencias, de reconocerlas y hacer pues un examen pues autocrítico de cómo nos estamos formando y actuando nosotras mismas, ¿no? Bueno, también otra de las cosas que les dejo como provocación, pues es que el pleno ejercicio de estos derechos político-electorales, si de por sí estamos viendo que cuestan trabajo, que tenemos muchos obstáculos nosotras como mujeres, se vuelve mucho más complicado cuando ejercerlos, cuando se mezclan con alguna otra desigualdad. Por ejemplo, eres mujer, pero también eres joven. Eres mujer, pero también eres indígena. Eres mujer, pero también cuentas con una discapacidad. Eres mujer, pero eres migrante. Eres mujer, pero tienes una identidad trans. Eres mujer, pero provienes de una comunidad rural. Entonces, vaya, por eso este tema me parece que aparentemente es muy, muy puntual y no, o sea, aunque sea muy puntual, hay una ventana de posibilidad de todas las cosas que hay por investigar. Y bueno, esto no para ahí, ¿no? Hay otra beta de investigación que se refiere a analizar si las mujeres que han llegado a estos cargos, bueno, si las mujeres que han llegado a estos cargos de elección, ¿quiénes son? Porque también podemos ubicar ciertos perfiles que pertenecen a ciertas élites políticas o electorales, y ello, por supuesto, que también marca una desigualdad muy importante para el ejercicio de los derechos político-electorales de nosotras. Y cierro esta intervención mencionando que el objetivo de esta charla, pues yo sirva para invitarlas a la reflexión sobre el papel de la mujer en la política, porque la realidad es que el contexto en el que se está desarrollando nuestra participación, especialmente en las elecciones, son sumamente violentas. Y no podemos seguir, esto no puede seguir sucediendo. Entonces, yo invito a las mujeres a comprometerse a trabajar cada una desde nuestras trincheras, que son muy diversas, a que esta situación pare. Entonces, hasta que la dignidad se haga costumbre, muchas gracias.
Bueno, pues a mí me da un gusto enorme poder compartir el foro aquí con la doctora Daniela, que evidentemente pues es más orgullo todavía porque evidentemente pues salimos de la misma casa de estudios, el alma mater, ¿no? ¿Verdad? Y evidentemente pues, le agradezco también muchísimo a la secretaria que pues permite este tipo de foros justo de discusión y justo también de enriquecimiento para la formación política de las mujeres. Y en este contexto, si me permites, Maru, ahorita voy a decir algunas de los cuestionamientos que le están haciendo aquí a la doctora y para continuar, digamos, en esta ruta a veces surgen algunas dudas, otras son opiniones y demás, muchas son felicitaciones para la ponente, evidentemente, y hay una cuestión que es muy importante. Por ejemplo, nos preguntan que si hay algún libro que relate la historia de la lucha del voto femenino en México, que tú puedas recomendar, Daniela. ¿Qué libro podrías recomendarnos para ello? Bueno, ahorita en este momento no lo traigo tan fresco, pero sí hay, por supuesto Sí, que hay. Si me permites, te claro, paso la portada. claro. Y Sí, lo sé de tener sí. algunos. Ahí tengo hasta mi sección, pero Sí, no te está como preocupes. por la sección de allá. Pero sí, sí, me la llevo y ahorita Claro, te la paso por WhatsApp y así quieres tú la difundes con ellas, ¿no? Pero hay perfectísimo. mucho, de hecho hay bastante. Ok, pues así hacemos. Ahorita que nos pase una lista ahí la doctora para que podamos compartirla con ustedes. Y hay una cuestión que es muy importante, Daniela, porque verás que en el estado de Hidalgo se van a llevar a cabo elecciones para gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces, en este contexto de participación política de las mujeres, pues aquí nos preguntan vía WhatsApp, digamos, ¿cuál es tu perspectiva del avance de las mujeres en política y a qué retos nos enfrentamos todavía las mujeres? Y por otra parte, en esta cuestión, digamos, del he for she de la ONU, ¿qué significa esto para los partidos políticos en realidad, no? Ok. Esas Bueno, serían. mira, sí, mira, la primera, ¿cuáles serían los avances de la mujer en la política? Me parece que primero es eso, hay que partir que los derechos políticos y electorales de la mujer son muy recientes. Estamos todavía muy en pañales y por supuesto que el que ya estén establecidos en la norma, lo decía, es súper importante, pero no podemos quedarnos ahí porque muchas veces parece letra muerta. O sea, qué padre que estén ahí, pero se pueden quedar como letra muerta. Entonces, acá vienen entonces los retos a los que nos hemos enfrentado. Y entonces nos hemos enfrentado sobre todo, como decías tú cuando preguntaba por qué de repente tienen estas ideas sobre nosotras, pues tiene que ver mucho con una cultura política que es, pues sí, paternalista, misógina, machista. Y entonces de ahí se desprende un sinfín de acciones. Pero me parece que ya propiamente de ejercer la política, de poder acceder a cargos políticos, hay muchísimos, porque a mí me gusta mucho darme cuenta de cómo en el Poder Legislativo Federal ya esta paridad, ya pues a base de sentencias, a base de cuotas, a base de sanciones, pero ya hay paridad, Sí, ¿no? Y claro. entonces, justo las cuotas tienen como primera idea crear un cambio cultural, es decir, que no sean eternas, no van a estar siempre acompañándonos, pero en lo que la gente logra entender que efectivamente las mujeres podemos entrarle a la política, pues entonces ahí se van a quedar. Y hoy en el legislativo esto se está viendo, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres gobernadoras, pues no. Y acaba de pasar un tema muy interesante que me parece que tiene que ser muy bien estudiado, y es uno de los retos a los que se sigue enfrentando a la mujer en la política, es el caso de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, porque es un caso que se tiene que analizar a profundidad, porque sí es cierto que es una mujer, pero también es cierto que pertenece a una élite política y que gracias a eso llegó. Entonces, habrá que juzgarlo, me parece que también con tiempo, ¿no? O sea, hay que esperar que pase algún tiempo para poder evaluar su administración y ver si es cierto lo que se dice, ¿no? Que en realidad responde a los intereses del papá y que quien realmente va a gobernar es el papá. Y entonces
es eso de ser cierto, entonces eso significa que siguen usándonos a las mujeres como medio para ingresar a la política, pero refuerza la idea que nosotras las mujeres no tenemos en realidad la capacidad para gobernar. Entonces ese es uno de los grandes, grandes retos. Si me preguntas, el he for she es interesantísimo porque ¿qué es el he for she? Es esta idea de que los hombres también pueden apoyar en la lucha feminista, pueden ser nuestros aliados. Y la pregunta que tú me hacías es, ¿cómo es este he for she? ¿En qué? Para los partidos políticos en México. Pues creo que tiene que ver, híjole, es que tiene que ver con una parte del feminismo más entrañado, ¿no? Ustedes, no sé si se acuerdan que en una de las marchas del 8M había un periodista que además es muy respetuoso respecto a los temas de las mujeres, de las identidades trans, que es Genaro Villamil, pues él quiso marchar y entonces lo sacaron y le dijeron, tú no, tú salte, y si quieres, al fondo. ¿Por qué? Muchos lo criticaron, muchos criticaron este posicionamiento de las feministas, pero ¿cuál era el objetivo? Es que los hombres no nos tienen que ayudar. Y esto me parece que tiene que ver con el he for she en los partidos políticos. Necesitamos que un hombre nos dé la venia, o sea, porque lo que está en el fondo es saber si los hombres nos pueden dar la venia, si los hombres nos pueden impulsar. ¿Por qué? ¿No podemos? ¿Necesitamos de una ayuda? Yo diría que la ayuda que nos damos entre nosotras, entre mujeres, es más que suficiente para poder seguir echando para adelante. Que habrá hombres que se sumen, bienvenidos, pero que sepan que no son los protagonistas ellos. Las protagonistas, quienes estamos en el escenario, quienes estamos cantando la canción, somos nosotras. No es su canción, no es su escenario, que se bajen. Entonces, yo ahí sí diría más mujeres en política, no sin mujeres, y esto va también, por supuesto, que al interior de los partidos políticos. Ok, perfecto. Pues sí, es cierto, ¿no? Realmente las protagonistas del cambio de la lucha, pues evidentemente tenemos que ser las mujeres, más que protagonismos, digamos, de personajes, digamos, de género masculino, ¿no? Hasta cierto que punto. Compartidos. Exactamente. Compartidos. Exacto, compartidos. Ahora, hay una cuestión también importante aquí, Dani. Mira, nos preguntan respecto a cuál es la perspectiva, tu perspectiva de los feminicidios y los derechos de las mujeres en política. Y otra cuestión también importante aquí que nos mencionan, hablando con respecto a cuestiones, digamos, de violencia y demás, mencionan, ¿hay alguna ley que penalice contundentemente la violencia política en razón de género? Si es así, ¿cuáles son las penalizaciones que se tienen por estos agravios? Uh-huh. Mira, sobre el tema de los feminicidios y los derechos políticos de las mujeres, híjole, me parece que dentro del mismo tema es una cosa enorme. Porque, Claro. ¿por qué pasan los feminicidios? Pues al final están orientados, es una lógica de poder al final del día, donde siempre se nos ha dicho a las mujeres que nosotros nos debemos al ámbito público, ¿no? Incluso una obra clásica de los griegos, de Aristóteles en la política, nos decía que la mujer, el hombre es quien gobierna y la mujer debe ser gobernada. Las mujeres tenían una especie de tutelaje. Y eso dices, ay, Daniela, en la antigua Grecia. Pero lo que está pasando ahorita en Afganistán, con los talibanes, con el ascenso de los talibanes, o sea, es una de las mayores guerras contra la mujer, donde no se les permite educarse a las niñas mayores de 10 años, donde tienen que ir acompañados de su mandram, donde tienen que usar la burka, donde no se les puede cachar que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque entonces pueden tener un linchamiento social y que eso está bien visto. Y eso tiene que ver justo con la idea de que las mujeres dependemos de un hombre, dependemos de un varón. Y entonces, como contraparte, viene toda esta corriente feminista que nos está diciendo, eso no es cierto. Nosotras, claro que podemos y podemos hacerlo y muy bien. Y se está demostrando que sí es cierto.
Entonces, lo que está pasando es que está habiendo una pérdida de poder de los hombres respecto a las mujeres, y la mejor forma de atacar, pues, es a partir de la violencia. Y estas violencias, pues, están llegando a matar mujeres. Está habiendo feminicidios por eso. Y por supuesto que esto se puede trasladar en el ejercicio de los derechos político-electorales y sobre todo en las mujeres que buscan ser elegidas y participar activamente en la política como candidatas o como gobernadoras, ¿no? Porque las violencias, las formas, las amenazas que están llegando hacia las mujeres son sobre su vida. O sea, sí se les está amedrentando, sí se les está amenazando de muerte porque están queriendo ocupar, están participando activamente en la política y porque y porque a las mujeres lo que decía hace ratito de la conformación de las legislaturas es que la mayoría de las mujeres que hoy son legisladoras no es que llegaran por RP, es que llegaron porque la gente votó por ellas. Y claro, si un hombre en esta idea, en estas marañas que tienen en la cabeza, bueno, muy, muy machistas, si de repente me dicen que sí estoy perdiendo el poder y me lo está quitando una mujer, pues ataco de forma violenta. Y bueno, hablando retomando un poquito de lo que vemos en las series, no sé si ya vieron esta serie de Crown, que hace una relatoría sobre la reina Isabel, y es muy interesante porque cuando ella se casa con Felipe, es muy chistoso porque ella le dice, prometo obedecerte, ¿no? Te voy a obedecer. Y de repente cuando la ascienden a reina, cuando toma la corona, pues la serie nos enseña cómo Felipe pues se tiene que ser encargado de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, y entonces lo que hace es aplica esto que se denomina como micromachismo de crisis, que es cómo actúa el hombre para ejercer violencia dentro de una relación familiar, de pareja, porque no acepta su pérdida de poder. Y eso es lo que está pasando en la política, ¿no? Los hombres se están dando cuenta que están perdiendo espacios, que están perdiendo privilegios, que están perdiendo poder, y entonces la reacción necesariamente es la violencia. Entonces, esto tampoco va a cambiar hasta que no cambiemos la forma de pensar. Entonces, sí urge y sí es un tema súper delicado. De violencia, bueno, pues está la ley, está la ley contra, es que no recuerdo cómo se llama exactamente, ahorita se me fue y apenas trabajé con ella la semana pasada. La ley general de violencia contra las mujeres, algo así, donde se establece de manera muy general y se establece, digamos, como para todos los ámbitos de la administración pública, qué debemos de entender por violencia política contra la mujer, cómo debe ser abordado. Las sanciones, ahí sí esas te las debo, pero sí podemos seguir quizá en otra sesión, platicar más de eso y ya. Ok, sí, Dani. De hecho, sí hay una cuestión ahí como que algunas sanciones, yo creo que tienen los funcionarios y algunos legisladores, pues es, incluso, por ejemplo, algunos partidos políticos los expulsan del partido, ¿no? Algunos funcionarios, evidentemente, pues se quedan sin ejercer el cargo. Bueno, hay una serie de sanciones que sí, o algunos candidatos, por ejemplo, que ejercen, pues evidentemente pues les llegan a quitar incluso el mismo registro, reponer, digamos, la candidatura, evidentemente, para que el partido no pierda el registro, pero pues hay que, aún así a ese candidato hay que moverlo, ¿no? Y sí, es realmente pues son acciones afirmativas que tenemos dentro del ámbito de derechos políticos electorales y que evidentemente pues suman también a la transformación misma y alcanzar los niveles de paridad que en realidad se necesitan, ¿no? Y Oye, esto y es fundamental. ahorita, perdón por interrumpirte, ahorita que estás mencionando esto, ya me estoy recordando. Sí. Que sí lo traigo en la cabeza, pero luego traigo tanto. Okay. Precisamente en esta forma de las cosas que están sancionadas es muy interesante justo incluso, por ejemplo, negar los espacios a las mujeres embarazadas en la política, ¿no? O sea, y que es algo súper interesante porque resulta que además las mujeres que ingresan a la política se deben abstener de mostrar su vida familiar, de desarrollarse en su vida privada, y entonces una mujer
candidata embarazada, como que no está muy bien. Y esa es una de las cosas que recuerdo que también es, que está sancionada, ¿no? Que se sanciona. Sí, justo, porque realmente se considera a la mujer como una cuestión de como vulnerabilidad, evidentemente, de que no puede y demás, porque está, digamos, en una condición de embarazo y evidentemente, pues en muchas de las ocasiones las relega, ¿no? Y no nada más, digamos, del ámbito político, incluso del ámbito laboral, y pues es un temota, ¿no? Y pues, mira, Dani, doctora, yo realmente, pues en este momento hay algunas compañeras que señalan justo eso, que muchas de las legisladoras pues se sienten sumamente vulneradas, ¿no? Poco apoyadas, ¿no? Poco respaldadas y saben que sufren de violencia política en razón de género y que necesitan las herramientas suficientes y necesarias pues, para poder paliarla, ¿no? Como bien señalabas durante la ponencia, pues algunas de las mujeres, como digamos, hacían esta cuestión de las guarderías, porque evidentemente pues la maternidad no está peleada con el papel, digamos, político, ¿no? El quehacer público y demás, y esto es fundamental, ¿no? Entonces, realmente pues la mayoría de nuestras digamos, de nuestras participantes, pues agradecen muchísimo la conferencia, esta ponencia, que parece les gustó bastante y pues yo te extiendo una felicitación, doctora, porque pues es bastante gratificante tener aquí a una ponente de talla y que sepa también este tipo de temas. Y pues de mi parte pues sería todo y agradecerte muchísimo y yo le cedo la palabra pues a la secretaria bueno, pues ¿qué más? Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy aquí. Hombre, a ti, Karen. Okay. Gracias. Hoy en día me siento contenta, ya que podemos compartir y celebrar que la formación política de las mujeres dentro de nuestro partido se consolida paso a paso y va trazando el camino hacia la paridad y el empoderamiento político de las mujeres. Estimada Daniela, gracias por esta excelente ponencia. Recuerden, compañeras, que este próximo lunes 15 de noviembre tendremos la ponencia La Mujer y el Poder a las 6 de la tarde. A ustedes, compañeras, gracias por su tiempo que dedican a capacitarse. Las invito a compartir esta capacitación con sus compañeras en sus municipios y poder seguir avanzando unidas en sororidad. Que tengan excelente fin de semana. Gracias.